de palabras frescas. En el espejo estabas tú. Escribiste en las nubes las respuestas con las manos teñidas de azul. El ladrón de atardeceres busca su rubí entre las flores del heliotropo del jardín. Se perdió la sombra del levitador que tras su vértigo. Gracias, Ana. Muchas gracias. Bien, pues empezaré yo, Ahmed. Antes de... Bueno, creo que Ana nos ha introducido muy bien, la verdad. Hay poco más que decir. Y lo que me gustaría hacer es un pequeño recorrido sobre lo que es la Asociación Cultural Miligramos. Siempre hablamos de revista Miligramos, ¿verdad? Porque es la pieza más visible, la podéis ver. Pero nos gusta insistir siempre que somos un poquito más que la revista, hacemos varias cosas más, ¿no? Pues haré un pequeño recorrido con pues, quiénes somos, qué hacemos y qué hemos hecho hasta ahora, para luego dar palabra a Carlas y dedicarse al número al que hemos venido a presentar hoy aquí, que es el de Rafael Pérez Estrada. Bien, he puesto aquí 2019-2023, sí que es verdad que nacimos a finales de 2019 y arrancamos nuestro trabajo en el 2020 y tuvimos la sorpresa del COVID y lo paramos a nivel pues, de impresión física y demás, pero sí que hicimos actividades como os explicaré ahora en breves. ¿Quiénes somos? Bueno, pues creo que Ana lo ha explicado muy bien. Nace como una iniciativa, pues primero pues, para compartir nuestra pasión por la cultura, los dos venimos de bagajes muy diferentes, pero siempre, pues como amigos desde hace tantos años, hemos pues, compartido esa afición por la literatura y las artes, ¿no? Y un día, pues Carlos se me acercó y me dice, oye, tengo una idea, ¿qué te parece? Te la explico y a ver qué te parece. Y evidentemente, tanto por la pasión que le puso como con lo bien que sonaba el proyecto, dije, hagámoslo, adelante. De aquí me gustaría destacar dos cosas. Esto es una iniciativa cultural sin ánimo de lucro y con esto nosotros siempre insistimos mucho porque tanto nosotros dos como todo el equipo que colabora con nosotros, que son varias personas, varias de ellas que llevan con nosotros desde 2020, desde los inicios, nadie es, digamos, lo que cobran duro aquí, nadie se lleva nada, ¿no? Porque nosotros creemos que refuerza mucho más nuestra filosofía, ¿no? Si aquí la gente colabora para, primero, pues dar voz a aquellos escritores y escritoras que pues, de alguna forma no llegan de soslayo al gran público o al público que se merecerían llegar, y muchas veces cuando se le pone la etiqueta de comercial a algo, pues puede que esa función se pierda un poco, ¿no? Esa filosofía se pierda. Y por eso nos gusta mucho insistir en eso, que nosotros desde el 2020 que no dedicamos todo nuestro esfuerzo. Al principio, de hecho, financiamos la revista con nuestros propios recursos porque no había otra forma, y desde entonces pues, todo lo que obtenemos lo dedicamos primero, como explicaré ahora, pues, a generar el contenido y a imprimir las revistas y entregarlas a los socios y a las socias, y luego pues, a donarlo a entidades que hagan o que compartan nuestra filosofía. Dicho esto, bueno, ya lo ha dicho Ana, nosotros nos dedicamos al formato breve y a la poesía, es decir, concretamente microrelato, que es como empezamos, pero no nos dedicamos, por ejemplo, al formato más largo, que es un poco más extendido y que tiene más cabida en el conocimiento cultural general, digamos. Nuestra función nos gusta dividirla entre 4, lo llamamos cultura extensiva porque lo que hacemos es hacer llegar la cultura pues, mediante instituciones educativas y particulares. Luego pues, promocionamos, como explicaremos adelante, la cultura de jóvenes artistas que pues, muchas veces no tienen la capacidad de llegar a un público más general. Todos nuestros, digamos, sobrantes o todo aquello que generamos al cabo del año lo donamos a ONGs. En el 2020 y 2021 lo donamos a Mantaní, que es una ONG del Cusco, del Perú, que se dedica a financiar los estudios a personas que viven en esa región que de otra forma no podrían llegar, porque básicamente por infraestructura y por servicios no llegarían.
Entonces nosotros vimos que eso encajaba muy bien con lo que queríamos representar y los elegimos. Y este último año lo damos a otra ONG que se llama ANAC, que es de Bali, Indonesia, y se dedica prácticamente a lo mismo, pero en esa región del mundo, y además aquí con un poco con la suerte de que conocemos personalmente a la directora en España de la ONG, que está en Cadaqués, también en la Costa Brava, donde somos nosotros. Y finalmente, pues lo que hacemos es investigación cultural, como hicimos al venir hasta aquí. También lo hicimos tuvimos la suerte de ir al Perú, a Chile y a Argentina también, a investigar en aquella región, por dos razones, porque allí pues, casi todo el conocimiento que estamos trayendo hacia aquí tiene mucho más arraigo allí, y segundo, porque mucha gente de la que nos sigue y nos apoya también está allí. Luego Carlos entrará más en detalle, pero veréis que la verdad es que nos han dado muchísimo apoyo. Un poquito os voy a hacer un resumen de lo que... Estas son algunas de las cositas que hemos hecho. El Cobooks Club, este es un nombre que inventamos durante el COVID porque no sabíamos qué hacer y dijimos, bueno, la gente está en sus casas, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer talleres online a todas aquellas personas que quieran participar, y pues comentábamos, por ejemplo, un ejemplo de tantos que hicimos. Primero empezamos cada sábado, que luego hicimos sábado y domingo porque se apuntaba cada vez más gente, y les dábamos la tarea de pues, leer a unos autores y analizábamos los poemas en directo, sí, los textos en directo. Y hemos hecho varias colaboraciones, empezando por recomendaciones de lectura pues, para el COVID, y luego pues, seguimos haciendo algunas veces pues, de nuestros contactos, nos escriben y hacemos esas recomendaciones también. Talleres gratuitos, llevamos varios ya, sobre todo por la región donde estamos nosotros, en la Costa Brava, muchas de las instituciones públicas, bibliotecas sobre todo, que nos llaman y dicen, pues, a ver si podéis venir, explicáis esto, y nosotros explicamos las bases pues, de la minificción y la poesía. Hemos participado y colaborado con varios festivales, por suerte, hasta ahora, entre ellos pues, el Festival Poético Internacional Pájaros Errantes de Chile, cuyos organizadores pues, conocimos al visitar. Luego también las lecturas poéticas Chile-Argentina-Cataluña con Andrés Espinosa Zuquel y Marita Palermo, que siguen colaborando con nosotros y que están en varias de las revistas, y que la verdad que hacen un trabajo espectacular, y la pasión que le ponen a este trabajo hace que siempre que pensamos esto es una cosa sin ánimo de lucro que al final pues requiere tiempo y tal, y dices, cuando ves a esta gente y la pasión que le dedican y las ganas y el trabajo que hay que hacer, dices, vale la pena. Y creo que si habría que poner nombres y apellidos, entre ellos están los de ellos, ¿no? También participamos y además fuimos invitados cuando fuimos a Argentina, a Buenos Aires, en la presentación del libro Poetas Argentinos, Amigos de Marruecos. Nos invitó el cónsul de Marruecos allí en Buenos Aires, y bueno, le presentamos el proyecto, nos presentó también su iniciativa, porque también tiene una gran relación con España, entonces pues, podemos compartir muchas cosas en común. ¿Qué más hemos hecho? Pues entrevistas y colaboraciones continuas, y además seguimos teniendo mucho contacto con Ana María Shua, no sé si la conocen, pero es una de las grandes de este formato. Julia Ochoa, que quizá pues, porque es de España también, y que nos colaboró además con una portada de la revista, como enseñaré ahora, y Raúl Brasca. Para nosotros grandísimos nombres que en el 2020, cuando empezamos, nos dicen que ellos estarían dispuestos y se entregarían tanto a nuestro trabajo, no lo hubiéramos dicho nunca, ¿eh? La verdad eso es una de las cosas que más nos sorprendió. También junto con Andrés Espinosa Zuquel, él editó un libro, y aquí Carlas pues, le ayudó con el prólogo, colaborando con él, y muchos más eventos en los que hemos ido participando. Como últimos a destacar, pues, nos hemos sido invitados como ponentes a la Universidad Central de Quito, en Ecuador, y a la UAB, la Universidad Autónoma de Barcelona, para el posgrado de Estudios Literarios Latinoamericanos. Aquí ya no me extiendo más porque estamos haciendo muchísimas cosas y esperemos seguir haciendo más. Aquí me gustaría presentar la revista. No son nombres muy conocidos, a excepción de Arreola. Arreola sí que pues es, digamos, uno de los precursores del formato, primero, y segundo, porque es a quien debemos el nombre, porque nuestro nombre viene del prodigioso Miligramo, uno de sus micros, y bueno, les invito a leerlo, porque la verdad es que vale la pena y no me gustaría hacer ningún spoiler aquí. Luego continuamos con Laura Victoria, que es el seudónimo de Gertrudis Peñuela.
La portada en este caso es de Adrià Siurana i Geli. Es un pintor, un artista local de Figueras, con una obra muy extensa, lamentablemente falleció hace pocos años, pero que nosotros nos propusimos, pues, como buen amigo nuestro y además como buen artista, pues, mantener su legado en vida mediante un concurso que convocamos en la revista. Y la familia, con la que tenemos muy buena relación, nos ha cedido su obra para poder dedicarla a la revista, como en este caso la portada. El número 3 lo dedicamos a Alejandro Peralta y el Boletín Titicaca, una obra la verdad que digna de leer también. Y la portada en este caso es de una periodista chilena, Catalina, a quien contactamos online y ella encantada pues, de colaborar. Le dijimos de qué iba el tema y represento esto porque la obra, esta imagen no sé si se ve muy bien, pero la representa las 3 montañas que conectan los Andes, entre Chile, Perú y, si no me equivoco, ¿cuál es el tercero? Argentina, correcto. Sí, exacto. Ella lo dijo así, nos dijo, mira, vale, ese es el tema, pues ayer me quedé pensando y demás y me salió esto, como de un día a otro, tampoco esperábamos eso, porque total, insisto, esto es una colaboración sin ánimo de lucro, al quien nosotros queremos pues, divulgar las obras de las personas, pero no pedimos meramente una colaboración, lo que se pueda hacer, entonces cuando puedas y donde puedas, ¿no? De aquella forma, y se vino con esta idea, dijo, no, tengo que pintarlo, arreglarlo, quizá para que quede más bonito, y dijimos, no, para nada, está perfecto, lo usamos, muchas gracias. Aquí ponemos el diseño y maquetación de parte de Como Yoko. Como Yoko es un estudio de diseño que hay en Figueras, cuyo fundador es Jordi Clavería, y la verdad, sin su colaboración también totalmente desinteresada, sería imposible pues, que vean los diseños que están viendo en las revistas. Es espectacular, tanto la maquetación como luego pues, la organización del contenido. A veces pues, él nos dice, vale, pues decidme de qué va el tema, y yo pienso imágenes, o pienso cómo lo organizo. Y cada número es espectacular, la verdad. Mucha gente nos lo ha dicho, que es el diseño, la organización. Por eso nos gusta insistir en ello, ¿no? Darle crédito, porque sinceramente es una cosa espectacular. Luego continuamos con Pablo de Roca. Esta es una obra de Ramón, un autor de Figueras, si no me equivoco. ¿Sí? Después, la 5 es una obra cedida por Julia Ochoa, la portada. Dijimos también el tema del que iba, que es Elena Garro, y nos dijo, a mí creo que me encaja la temática con esta obra, ¿no? Y dijimos, nosotros encantados y la usamos. La 6 sí que es verdad que es una obra comprada, porque no había ninguna colaboración, pero es Pere Calders, es la primera vez que tocamos un autor catalán, también pues más, digamos, que se ha quedado más en la sombra también. Esta obra la hicimos tanto en catalán como en castellano, y era un poco para hacer eso, ¿no? Nuestros orígenes al final. Sí que es verdad que muchas veces nos lo preguntan, ¿por qué escribes en castellano? Pues porque no tenemos fronteras en ese sentido, ¿no? Pero sí que es verdad que por un tema como Calders, que es mucha gente... Recuerdo que hablamos de Calders en Argentina con Raúl Brasca y Ana María Shua, quedamos con ellos allí en Buenos Aires, y dijo, no, es que se llama Calders, ¿no? Y dijo, no, se llama Calders y es de Cataluña, y no tenía ni idea, ¿no? Y dijimos, pues sí, dijimos, valdría la pena, en ¿no? la Estrella y la Turracha él firmaba con K, de Calders, y a lo mejor se pensaban que era alemán o yo sé, veraneante, ¿no? Sí, y dije, pues como honor al autor, pues nosotros lo dedicaremos en catalán y en castellano. Y aquí acaban las presentaciones de lo que son las revistas. Esta la tenéis en vuestras manos. Luego, durante este año haremos Estela Díaz Barín y acabaremos con Rosa Leveroni, también catalana. Bueno, creo que ya me he explicado un poco lo que hemos hecho hasta ahora. En la revista llevamos 7 números. Aquí una anécdota, y es que Jordi Clavería, el de Como Yoko, nos retó y dijo, siempre que hago estas cosas nadie nunca llega a hacer el 10, ¿no? Cambiar el 0 por el 1. Llegar al número 10, dijimos, vale, reto aceptado. No es fácil, pero reto aceptado, ahí estamos. Las donaciones, pues como había explicado, hacemos una al final del año con lo que nos quede, y probablemente sigamos con las mismas ONGs porque vemos el trabajo que están haciendo, los hemos visitado y a nosotros nos encaja. Y la cantidad de talleres y charlas a las que nos invitan. Y eso es todo por mi parte. Ahora le doy pie a Carlas, que os explique el número. ¿Se oye bien? Sí.
Bueno, yo soy el aburrido, ¿eh? Porque sí, yo voy con todo el tema del contenido. Bueno, primero de todo, gracias Ana, gracias Ahmed, sobre todo gracias al público, aquí, como habéis dicho, en familia, y eso, bueno, es de agradecer porque ir a un lugar donde sin esperar nada, ¿no? Pues quieran recibir pues una charla de cultura y ojalá pues luego nos podamos quedar a charlar un ratito, pues eso es maravilloso. No sé, yo no pido nada, casi nada más en esta vida que eso, ¿no? Un poco de lectura, cultura, diálogo, comunicación y ya está. Y ya habremos pasado el ratito que nos toca. Bien, antes de nada, yo haré un recorrido muy rápido, más que no en tema estético de portada, sino un recorrido por lo que serían los contenidos de los números hasta llegar a Rafael. Más que nada porque, como ha dicho Ahmed, este proyecto se inició básicamente porque yo en ese momento, en 2010, estaba como estudiando todo lo que era el tema de la minificción, porque era un género que se estaba gestando, aún es un género que si alguien es estudioso de la materia, hay por ejemplo Lauro Zavala de la Universidad de México, que es un gran estudioso sobre la materia, no solamente sobre eso, sino sobre lo que sería también el guión cinematográfico, etcétera, etcétera. Y había algunos artículos que sobre todo se habían iniciado en Latinoamérica, más que nada porque hay como dos basantes que se bifurcan, una que nace más o menos desde lo que sería la estética o la literatura francesa, y otra que luego sale pues desde la americana, ¿no? Con Poe o con Nathaniel Thornton y con otros que luego pues deriva hacia lo que sería las short stories, lo que se llaman así pues en América. Pero bueno, no quiero alargarme, es lo que estaba estudiando yo en esa época, y empecé a descubrir como autores y autoras no solamente de Latinoamérica, sino también descubrí poetas y escritores y escritoras españoles que habían practicado el microrrelato. Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, que os diré, evidentemente, ¿no? El tema de los niños tontos en la María Matute, a lo mejor ya un poco ya más tarde, pero incluso Lorca, que también había trabajado con el tema del microrrelato. Luego aquí me empecé a interesar pues, sobre todo este mundo de la minificción, del formato pequeñito, ¿no? Vi que muchas veces derivaba también de lo que son los poemas en prosa, y a partir de aquí vi que había una conexión muy grande con la poesía, que es una de mis pasiones. Atando cabos, pues vi que precisamente eso, que muchos poetas son los que iniciaron con el tema de la minificción o el microrrelato. Lo divido porque porque son cosas distintas, o casi que podríamos decir que son como hipónimos y perónimos, ¿no? De alguna forma aún hay estudios en ello. Ya os digo, si no lo conocéis y os gusta un poco todo este ámbito, yo os recomiendo mucho a Lauro Zavala. Bien, pues yo empecé conociendo en este caso a Juan José Arreola, es decir, su obra. Por eso el nombre que ya ha comentado Ahmed, del prodigioso miligramo, que me sabe muy mal corregir, pero no es un microrrelato, sino que es un relato. Aquí tengo que simplemente decirlo porque la extensión es un poco más larga, lo que sería el tema de la narratividad varía, no es tan conciso, y son unas cuantas páginas. No es tanto el tema de extensión, sino el tema cómo está conformado, pero es un relato. Por eso también la estética un poco de la revista, ese puntito aquí, no es una cosa pequeñita. Hay aquí creo que también hay el logo, si os fijáis, es como una hormiga que atrapa como aquí en la primera página hay como que atrapa un pequeño, como un tesoro, porque si leéis el cuento, os hago un poquito de spoiler, el cuento este del prodigioso miligramo es un hormiguero que encuentran como es decir, es como un material que no saben exactamente qué es, pero trastoca todo lo que sería el hormiguero, hay discusiones, hay política en medio, ¿no? Hay casi como si fuera un mundo humano, hay de tensiones por aquello que han encontrado, que es este prodigioso miligramo. Como era algo indefinido, algo pequeñito, algo que fomentaba la discusión, al diálogo, yo pensé que esta revista se tenía que llamar Miligramo, precisamente por eso. Y por eso mismo el número 1 es un homenaje a Juan José Arreola,
que a lo mejor es de los más conocidos de los que hemos tratado en la revista, más que nada por la importancia que tiene él en México, porque de los primeros artículos que se hace sobre la minificción microrrelato son de Arreola, son de Julio Torri y son de Monterroso, que Monterroso no nació en México, pero sí que acabó exiliado ahí. Bien, por eso este fue el primer número. Nos vamos, iré rápido porque quiero llegar a Pérez de Estrada y ahí es donde me voy a centrar. Gertrudis Peñuela, Laura Victoria, pasamos por Colombia en principios del siglo XX, autora muy desconocida porque también acabó exiliada. Un número que nos fue súper bien tratarlo porque además buscamos poetas actuales de Latinoamérica y descubrimos unos talentos espectaculares como Marieta Palermo o Chari Gumeta. Luego seguimos con Alejandro Peralta. Si os fijáis, de momentos estamos en Latinoamérica, es decir, desde México nos vamos a Colombia. Alejandro Peralta, lo que sería el indigenismo peruano, pero el indigenismo no limeño, sino el indigenismo puneño, es decir, el indigenismo de los Andes, un indigenismo mucho más batallador, mucho más conectado con la cultura, con lo que sería el pueblo, es decir, un poco más fuera de lo que sería como la apariencia de burguesa de quererse apropiar del indígena y hablar por el indígena, sino que aquí sí que realmente había indígenas que incluso estuvieron dentro del boletín. Bien, pasamos a Pablo de Roca, nos vamos a Chile, nos vamos a Elena Garro, no sé si conocéis a Elena Garro. Se conoce Elena Garro por dos cosas. Una, que sería como la prensa rosa, es por el tema que fue la mujer de Octavio Paz, y por otro lado, por una de sus novelas, que son Los recuerdos del porvenir. Pero hay una mujer súper valiente, espectacular, una súper crack mexicana que ha recuperado su obra, que es Patricia Rosas Lopategui, e incluso ha reunido en 2 volúmenes todas las entrevistas que se le han hecho, y además Elena Garro se tuvo que exiliar, se tuvo que ir presionada por los hechos de la plaza de Tlatelolco el 68, porque la inculparon como una de las instigadoras de los estudiantes a salir a la calle, y ella se tuvo que alejar de todo el círculo mexicano. Tuvo una hija que se llama Elena, también, como ella, pero con H, y tuvieron que vivir apartadas hasta que años después volvieron otra vez a México, pero nunca, solamente se la conoció. Se dice que Los recuerdos del porvenir, que además está editada por Alfaguara, se dice que es de las mejores novelas que se han escrito en México y en Latinoamérica. Ella tenía como en una carpetita, tenía algunos poemas que ella iba haciendo, porque además también estuvo en España en el 37, tiene unas memorias que se llaman Memorias de España del 37, cuando hubo un congreso de lo que sería de poético o artístico, en que vinieron muchos artistas latinoamericanos, y estuvieron aquí pues Octavio Paz, y explica incluso también la historia de Elena Garro conociendo a Cernuda, etcétera, etcétera. Yo lo recomiendo, es un librito muy pequeñito, y si tenéis a mano es bonito porque es una forma de conocer también unos personajes que muchas veces los encontramos en los libros de texto, pero que ahí los vemos como humanizándose, ¿no? Pues bien, Elena Garro tiene Cristales de tiempo, que antologó Patricia Rosas Lopategui, y ella misma los ordenó en función de cómo iba charlando con ella y cómo creían que se podían ordenar. Muy poco conocido, ella también escribía teatro, poesía, novela, un poco un paralelismo también con Pérez de Estrada. Pere Caldés, escritor catalán, y que nosotros también quisimos, ya si os fijáis, empezar también a tratar autores y autoras que fueran pues, de nuestra casa, ¿no? Es decir, que fueran de aquí, como por ejemplo, pues ya llegando a Rafael Pérez de Estrada. Rafael Pérez de Estrada creo que fue como la espinita que tuve pendiente desde que inicié la revista, os lo digo de verdad. Fijaos que voy, ¿no?, con muchas personas que se mueven en Latinoamérica, pero dije, si tengo que tratar a uno de los primeros escritores que voy a tratar en la revista, y además que va como a inaugurar todo un ciclo anual, ¿no?, todo el año, será Rafael Pérez de Estrada. Fue mi encuentro con él fue fortuito, porque debería ser, cuando os comentaba ese estudio que estaba haciendo yo en 2010, que
que estaba explorando pues, el tema de la minificción, el microrrelato, al latinoamericano sobre todo, vi que David Lagmanovich, un antologador argentino, también escritor, había sacado una antología en 2005 que publicó Menos Cuarto, la editorial Menos Cuarto. Y ahí pues están lo que os comentaba antes, ¿no? Desde Vicente Huidobro, que sus microrrelatos, encontramos pues no sé, podemos encontrar a Virgilio Piñera, podemos encontrar alguno de Lorca, podemos encontrar a Ana María Matute, podemos encontrar a Rogelio Guedea. Hay un montón de escritores, ¿no? en lengua española, tanto españoles como latinoamericanos, que pues David Lagmanovich entendió que eran un reflejo de lo que sería el microrrelato y hacía de los primeros estudios con una antología. Pues ahí, curiosamente, en la página 197... sí, perdonad, me he dejado a Ana María Schua, que es un poco mi diosa del microrrelato, porque ya no del microrrelato, sino como persona, porque es una maravilla, y también está ahí dentro. Que a ella no le gusta que le llamen la reina del microrrelato, se enfada porque ya ha escrito poesía, ha escrito novela juvenil, ha escrito un montón de cosas y escribe súper bien además. Página 197 de este libro había un texto bellísimo de un tal Rafael Pérez de Estrada, titulado, ¿hay alguno más? La ballena mínima. Lo voy a leer. No sé si lo conocéis, La ballena mínima de... Bueno, os lo leo. En el orden del miniaturismo animal brilla por su pequeñez la llamada ballena de los sargazos. Su color tiene la claridad, la inquietante luminiscencia de la olivita, y su fumarola la transforma a ojos de un raro observador en un nenúfar gaseoso. La leyenda le ha fabricado un origen mítico y dice que en el primer día fue una muchacha alada, casi un ángel, que huyendo de un arquero rijoso ocultó su gracia en el laberinto del vegetal oceánico. Y así también que su tamaño es solo una defensa, una fuga ante un enamorado tenaz. Y añade que las sirenas, celosas de su hermosura, obligaron a los dioses a que la convirtieran en un vulgar mamífero. Mas aún así, los navegantes que le han dado caza celebran su poder amatorio y cantan la belleza única de sus pechos de niña. A mí me puso la piel de gallina. Yo dije, ¿quién es este tipo? El tema es que en el libro de David Lagmanovich se decía que la ballena mínima se encontraba en un libro titulado El ladrón de atardeceres. Así que yo lo compré. Mi sorpresa fue doble. Primero, porque por un lado ahí no estaba la ballena mínima, no se encontraba en ese libro. Y por el otro descubrí que Rafael pues no era solo un buen escritor de minificciones, sino también un maravilloso poeta. Finalmente adquirí la antología de breve ficción, que es una selección un tanto arbitraria, esto lo hablé también con Cilleruelo, la dificultad de las primeras antologías que se hicieron de Rafael Pérez de Estrada, sobre todo que venían de fuera, porque la hizo Guillermo Samperio, un mexicano, donde mezcla todo tipo de géneros de Rafael. Ahí entendí también que Rafael no era un autor corriente y esa dificultad de buscar una antología, porque él también rehuía un poco de que lo catalogaran de un género. Bien, esta labor yo creo que se está corrigiendo y con la labor que está haciendo Ana, la Fundación, y evidentemente ayudados por José Ángel, yo creo que se está comprendiendo un poquito más o se está dando forma a su obra. Y eso es una maravilla y yo creo que también para todos aquellos estudiosos que empezaron, ¿no? o también como nosotros que nos hemos encontrado ya con un bagaje, con una base de la que podemos partir. Bien, la cuestión es que así fue como descubrí a Rafael y cuando empezamos el proyecto, lo empezamos a hablar con Ahmed en 2019, pues yo dije que se tenía que materializar, que Rafael tenía que estar. Encontré el momento, ¿no? En ese número 7 y es el que tenemos aquí y que me hace pues muchísima ilusión. Por eso un agente de Figueras no se puso en contacto con Ana para venir aquí. Bien, vamos a por el contenido. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero yo creo que podríamos encasillar la obra de Rafael en un periodo de vanguardias, ¿no? Vanguardista. En el contexto español, tal como lo llamó Gómez de la Serna, sería lo nuevo, no las vanguardias. Las vanguardias en España, después de la Guerra Civil, pasaron por distintas fases y se desarrollaron pues, de formas muy variadas.
desde un gusto estético por las ruinas hasta la fotografía social de Català Roca o Martínez Santos Lluvero. De todas formas, en esa época ya se empezaba a entrever lo que serían el jugar con lo mágico, la mística, incluso también la ironía y el humor. Casi como un preámbulo de lo que luego se llamaría la posmodernidad. Es el caso, por ejemplo, de la pintora Remedios Varo. Luego ya se consolidaron grandes artistas como Dalí o Picasso, ¿no?, que ya tiraron hacia unas vanguardias más internacionales, pero sí que hubo casos específicos, ¿no?, de lo que serían vanguardismos locales. Bien, en ese contexto, y si concretamos en el nacimiento de Pere de Estrada, es decir, en los años 30, en la década de los 30 a los 40, el humor fue algo pues, clave para los artistas. Y ya lo evidencia, repito otra vez, a Gómez de la Serna, que ya sabéis que fue un personaje muy importante, con el tema del humorismo. Y se puede decir que siempre el humor desfigura todo lo existente y es un acto también de desapropiación, de desapego, ¿no? Bien, ahora sí que ya voy directo a por el número e iré mezclando un poco para que... El número ya veréis que en los artículos venimos de ámbitos muy distintos. Yo vengo del mundo de la historia del arte, sobre todo de la parte estética. Luego tenemos... pues hay filósofos, hay filólogos, y ahí hay un mundo, ¿no?, casi no tan rico como el simbólico de Rafael, pero nosotros hemos intentado que también sea un poco un juego simbólico y un juego de los artículos. Por eso yo voy a intentar crear un eje vertebrador. En el artículo Proteo, la metafísica del cambio, de Alex Fisher, filósofo ensayista de nuestro equipo, en la página 13 nos dice lo siguiente. Dice, ¿cuántas realidades hay para Estrada? Tantas como maneras de ver, tantas como maneras de decir. La perspectiva y la palabra abren la realidad, como el espejo la multiplica. Estamos ante un prestidigitador de las palabras, juega con ellas en una pasión ardiente por lo onírico, no se resigna a una visión templada y habitual de las cosas, pues las ve con el ojo del poeta y del niño. De tal manera que las cosas le invocan con su llamada para revelar su faceta más invisible, inusual, extraña, y en cuanto tal, rescata lo más ignoto y bello de los fenómenos. Y en el artículo El arlequín malagueño, notas sobre el arte lúdico de Rafael Pere de Estrada, el filólogo y filósofo Sergi March dice lo siguiente. Su escritura deambula en el ámbito de lo estético, lo lúdico y el goce, rehuyendo siempre de los terrenos tediosos de la lógica. Tal y como explica en una entrevista en el programa televisivo Pretextos, Rafael Pere de Estrada fue un escritor comprometido con el placer. Aquí empezamos a esbozar algunas características de Rafael, como son lo lúdico, lo ilógico, entendiéndolo como aquello fantástico o bien el sueño. Porque todos sabemos que una de las virtudes de Rafael era precisamente su elevada imaginación, que le permitió crear su propio mundo simbólico. En mi artículo La imaginación en el proceso creativo de Pere de Estrada, el poeta del sueño, de ángeles, espejos, obispos y otras bestias, comento lo siguiente. Puede parecer obvio que para un escritor poeta la imaginación sea una de las piezas clave de su creación. Sin embargo, en el caso de Pere de Estrada, tomó un sentido trascendental. Su imaginación, transmutada en palabra, fue una elección que se convirtió en una forma de vida. A pesar de que otras artes satélite impregnaron el tiempo de Pere de Estrada, es la palabra aquello por lo que será recordado. Dice Ferraris, imaginación es la retención de lo ausente, la fantasía es su reelaboración, la fantasía se inclina hacia lo irreal más que la imaginación. Este fragmento nos lleva a pensar sobre varios conceptos y sus diferencias. Si tal como dice Ferraris, la fantasía se inclina más hacia lo irreal, la imaginación sería ese velo previo entre la realidad y la ficción, el sueño o incluso el deseo. El deseo es abismal, la sombra del deseo es lo material, el objeto es la causa del deseo y cuanto más grande un cuerpo, más grande es su sombra. El deseo, entonces, es un exceso y no una falta. Todas estas palabras son elementos que circundan la obra de Pere de Estrada y que iluminan sus contradicciones para darle forma a un estilo que siempre emana eso: imaginación, sueño, deseo y fantasía. Sigo en la página 28. Así, vida e imaginación
toman un sentido importantísimo en la obra de Pere de Estrada, y como el argumento ontológico de Anselmo de Canterbury, retomado por Descartes, imaginación y realidad se siguen mutuamente y de forma necesaria en la poesía del malagueño. Y no hay mejor ejemplo que aquel que el mismo Pere de Estrada nos brinda en El Levitador y su vértigo, donde ata la emoción junto con el poema y la imaginación. Escribir o levitar. El poema es solo el espejismo del poema que soñamos. Hondo, al final de la llaga, está el poema. Rafael Pere de Estrada supo plasmar su imaginario y con el tiempo se fue abasteciendo de nuevos recursos cada vez más cercanos a la ironía y la sátira para construir, cito textualmente al poeta en un intento urgente de autobiografía literaria, un espacio literario en el que el yo del conocimiento actúe un poco como público del yo circense de la imaginación. Vamos pues, a adentrarnos en ese mundo simbólico, en la imaginación de Pere de Estrada. La filóloga Celia San Juan, en su artículo Lo líquido y lo aéreo, poética de Rafael Pere de Estrada, dice lo siguiente en la página 22. Cualquiera que se acerque a la obra del malagueño Rafael Pere de Estrada podrá comprobar por sí mismo la importancia que concede a la imaginación, tanto en su producción escrita como en sus dibujos. Las páginas se llenan de criaturas mitológicas, figuras extrañas, transfiguraciones, juegos, ironía, humor y los espacios que los alojan. Pero, ¿qué secretos pueden albergar los espacios en los que ubica a todos sus personajes? Los lugares en los que nace esta suerte de fuente de abundante inspiración poética. Destacan entre ellos el Mediterráneo, el cielo y la ciudad. En este artículo, Celia explora brevemente la simbología de dos espacios, el líquido y el aéreo, con dos personajes principales que además he leído en la ballena mínima que aparecen conjuntamente, que son la sirena y los ángeles. Las sirenas nadan entre el espejismo y el deseo, diría Rafael. Son criaturas que suelen representar el erotismo y la seducción. Por lo que atañe a los ángeles, para Rafael, representaban el objeto distante y deseado con cierta melancolía, un arrebato de posibilidades. Por eso Rafael creó tantas imágenes distintas de esta figura. Lo monta y lo desmonta, los ensambla y nos lo representa de nuevo con significaciones distintas. Las hibridaciones fueron precisamente un elemento muy importante en la obra de Rafael Pere de Estrada. Lo vemos tanto en sus dibujos como en sus bestias. Y permítanme que lea la página 32 los artículos que ya tratan sobre su simbología. Dice así: en El pájaro de la luz encontramos, estoy hablando en este caso el bestiario de Livermore, en El pájaro de la luz encontramos un pájaro visitador que nos evoca, sin forzarlo, al bestiario de René Avilés Fabila. René Avilés Fabila, si no lo conocéis, es también un escritor mexicano que fue discípulo de Juan José Arreola. Cierro paréntesis. Aunque en el caso del mexicano es la serpiente fálica la protagonista de la historia. El poder de las artes amatorias es un elemento crucial en muchas de las bestias estradinas, como la ballena mínima o la pantera dorada. El bestiario del malagueño se mueve, como diría Ana María Shua, en los límites de diferentes géneros. Es por eso que su poesía es difícil de clasificar. Su mundo de bestiario conserva el aura por la que tanto se preocuparon Benjamin y Adorno con las vanguardias. El mundo poético de Estrada es lamentablemente irrepetible, pero lo bueno es que cada vez que uno se adentra en él, ese ha dejado de ser el mundo que era para cristalizar en uno nuevo. Las bestias de Pere de Estrada son hibridaciones latentes, al acecho, y con el poder intrínseco de la memoria y la reflexión. No son animales esbozados, son un complejo mecanismo de pensamiento. Aquí está la gran cualidad del artista andaluz, que de tanto soñar despierto sabe crear sueños que parecen realidad y realidades que nos hacen soñar, pues no parecen sueños, sino que son sueños en sí mismos. Como sabemos, los sueños no suelen verse reflejados como lo representan los artistas del surrealismo. Es por eso que la palabra de Estrada sí condena la posibilidad real del sueño, pero de un sueño que no es inocente, ni infantil, ni enajenante, porque ya dijimos al principio, la imaginación de Estrada es la posibilidad tanto de soñar despierto como dentro del sueño. Si nos centramos exclusivamente en algunas de las bestias estradinas presentes en el bestiario de Livermore, escrito en 1988, podríamos trazar un paralelismo con la obra de Juan José Arreola
y su bestiario escrito 50 años antes. En el legado de Estrada descubrimos que contaba con obras de Arreola, como por ejemplo el Confabulario, que luego se reeditó más adelante como lo que es el llamado Confabulario definitivo. También lo podéis encontrar, si a alguien le interesa, en la editorial Cátedra. Además, ciertas características como la sutileza, el uso de la ironía, aparte de un estilo sublime, son compartidos entre ellos. No obstante, en sus bestiarios hay algunas diferencias relevantes. Hay ciertos animales en los que coinciden ambos bestiarios, como las aves, el elefante o los simios. Arreola tiene también un bestiario propiamente, no está dentro del Confabulario, sino que es otra obra que escribió, dicen, ¿no?, casi como obligado porque se lo encargó la universidad. Y que lo escribió de una tirada porque lo tenía en la cabeza y lo escribió en un día. Vamos a contrastar los elefantes de los dos escritores. Por un lado, el elefante de Arreola, que dice así. Eso no lo encontraréis en la revista, ¿eh? Eso es una aportación que he querido contrastar un poco los dos bestiarios para luego volver a la revista y que se vea claramente esa distinción. El elefante de Arreola de su bestiario. Viene desde el fondo de las edades y es el último modelo terrestre de maquinaria pesada, envuelto en su funda de lona. Parece colosal porque está construido con puras células vivientes y dotado de inteligencia y memoria. Dentro de la acumulación material de su cuerpo, los 5 sentidos funcionan como aparatos de precisión y nada se les escapa. Aunque de pura vejez hereditaria son ahora calvos de nacimiento. La congelación siberiana nos ha devuelto algunos ejemplares lanudos. ¿Cuántos años hace que los elefantes perdieron el pelo? En vez de calcular, vámonos todos al circo y juguemos a ser los nietos del elefante, ese abuelo pueril que ahora se bambolea al compás de una polca. No, mejor hablemos del marfil. Esa noble sustancia, dura y uniforme, que los paquidermos empujan secretamente con todo el peso de su cuerpo, como una material expresión de pensamiento. El marfil que sale de la cabeza y que desarrolla en el vacío 2 curvas y despejadas estalactitas. En ellas, la paciente fantasía de los chinos ha labrado todos los sueños formales del elefante. Y ahora leo el elefante ónix de Estrada, que dice lo siguiente. El elefante ónix aparece como un espejismo, como el sueño de un santón que una primavera vislumbra el límite del deseo y la fuerza secreta de las palabras dichas por los amantes en los amaneceres. Este animal no es otra cosa que un fuego ágil y muy sensible que vaga por las selvas destruyendo a su paso todo cuanto ama, ya que el santón, al crearlo, le ha conferido la dolorosa frustración de su renunciamiento. Para aplacar sus inclinaciones, suele beber el rojizo ocaso de los atardeceres, pues sabe que son solo una falacia, un espectáculo que cubre el frío misterio de las indiferencias. Vive asociado a los guacomayos de la sangre, criaturas de plumaje líquido que lanzan insoportables ayes semejantes a los guerreros, que, moribundo, perdida la enseña y la batalla, teme por el futuro de su patria. En las noches de junio, su luz guía a los amantes desesperados. Los dos bestiarios comparten la función de espejo como generador de pensamiento, pero lo hacen de forma distinta. El de Arreola es un espejo donde el humano se refleja y ve en él mismo un rasgo animal. La mayoría de las veces suele ser un rasgo terrible. El ser humano que reúne todas las características negativas que a veces, por convención, hemos derivado a otros seres. Arreola nos está diciendo que la bestia no es más que el ser humano. En cambio, Estrada también nos ofrece un espejo, pero más bien es un espejismo. Vemos que él huye de los fundamentales atributos del elefante, como la pesadez o el marfil. Estrada nos ofrece un espejo donde al reflejarnos aparece algo inesperado, una amalgama de seres que se entremezclan poéticamente. El espejo de Estrada nos refleja y a la vez nos absorbe. Nos invita a adentrarnos en un mundo como el de Alicia en el País de las Maravillas. Su intención no es el desánimo de convertir al ser humano en monstruo, sino al contrario, la opción que tiene el ser humano de salvarse como monstruo, de reencontrarse con su humanidad mediante la palabra, la poesía, el sueño y el arte. Para ir terminando, os leo esa comparativa en uno de los artículos de la revista, ahora sí, página 32.
si en el caso de Arreola había una clara voluntad de convertir al ser humano en monstruo, en bestia maligna, en el generador de los males, en Estrada la bestia es un embellecimiento, el monstruo como posibilidad de salvación. Vemos como el bestiario estradino es un manual profundo de pensamiento, donde su mundo se abre y sangra, tal como él pensaba que debían ser los poemas. Son unos textos para la reflexión siempre cargados de imágenes bellas y sublimes. Vemos esa invitación al pensar en cada uno de sus textos, en el ave sálmica, con esa niña que con el dedo pide la cabeza de una leyenda, o con la intertextualidad histórica del halcón iridiscente, culpable animal de la muerte de Howard Carter, y su séquito que solo aparece con un ritual nocturno donde media el jacinto cercano al Nilo. Todas estas interpretaciones claramente rozan la categoría del mundo del ensayo y la filosofía. Son textos minimalistas por donde debemos pasear tranquilamente y que deben encontrar a un lector dispuesto, pero al fin y al cabo, Estrada deja todo un registro de pistas para que el lector vaya estirando del hilo, unas marcas que nos hechizarán. Como dice Bourdieu, un libro jamás llega al lector sin marcas, está marcado en relación con sistemas de clasificación implícitos, y uno de los roles de la sociología de la lectura es intentar descubrir el sistema de clasificación implícito que los lectores ponen en práctica para decir, este libro es para mí, o no es para mí, demasiado difícil o fácil. Cuando el libro llega a un lector, está predispuesto a recibir marcas que son históricas. La oposición entre ficción y no ficción es una de esas posiciones históricas. Estas son, pues, las marcas que deja Rafael Pérez de Estrada, unas marcas que parecen ya indelebles y de largo recorrido, el recorrido del genio. Estrada acuñó la palabra como una necesidad. Escribir era un deseo de voluntad inabarcable, y solo una vida entregada a la palabra genera en la humanidad la percepción del artista absoluto. A veces es una mezcla de genialidad, melancolía y exceso de sensibilidad. En ocasiones, Estrada me trae esas emociones al leerlo y escucharlo en entrevistas. Un poeta extraordinario que dio su vida enteramente a la humanización que conlleva la poesía, pero con el dolor, a la vez, que sufren la mayoría de los grandes poetas, es decir, la hipersensibilidad. Y esta se siente tanto en la realidad como en el sueño. Tal como dijo Pessoa en su libro del desasosiego, para mí, escribir es despreciarme, pero no puedo dejar de escribir. Escribir es como la droga que me repugna y tomo, el vicio que desprecio y en el que vivo. Hay venenos necesarios, y los hay sutilísimos, compuestos de ingredientes del alma, hierbas cogidas en los rincones de las ruinas de los sueños, amapolas negras encontradas al pie de las sepulturas, hojas largas de árboles obscenos que agitan las ramas en los márgenes oídos de los ríos infernales del alma. Escribir, sí, es perderme, pero todos se pierden, porque todo es pérdida. Pero yo me pierdo sin alegría, no como el río en la desembocadura, para la que nació desconocido, sino como el lago formado en la playa por la marea alta y cuya agua nunca más regresa al mar. Muchas gracias.